La pregunta la veía en pantalla y espero usted sea quien la responda al terminar nuestra entrevista. Ha llegado de Cochabamba y es un gusto que acepte mi invitación. Está con nosotros Israel Mérida, analista, politólogo, escritor, comunicador social, él, para poder hacer referencia y un poco de análisis a las declaraciones del empresario Marcelo Claure. Usted lo conoce muy bien, ¿no? Parte del Club Bolívar. ¿Qué es lo que dijo ayer? Identificó 4 políticos potenciales de oposición que pueden consolidar un bloque de unidad y lograr el 70% de la votación. Le pregunto a tiempo de darle la bienvenida, Israel, muchas gracias por estar acá. ¿Un bloque opositor único sería la alternativa para ganar las elecciones o continuaría esta ambición de poder de, que sea la gente quien decida un único candidato? Bienvenido. ¿Cómo estás, María Elena? Qué gusto estar contigo. A ver, primero lo que menciona Marcelo Claure ayer, si bien es una ilusión que muchos tienen de ver a los políticos de oposición unidos, en especial lo de Marcelo es una muestra del desconocimiento de cómo se lleva a cabo la política, cuál es la dinámica de la política en el país. Y esto es producto de que él vive fuera del país, no conoce la realidad y básicamente lo que Marcelo Claure está queriendo hacer en esa su buena intención, vamos a decir, es mezclar papaya con plátano, con naranja, con mandarina y piensa que de ese mix va a salir un candidato a la presidencia y un presidente. No, de eso sale ensalada de frutas, no sale otra cosa en esa mezcla. ¿Por qué te digo esto? Porque cada uno de los candidatos que él ha mencionado responde a un electorado absolutamente diferente. Tenemos en el país muy bien definido un electorado que es contrario al movimiento al socialismo, vamos a calificar de derecha si quieres. Tenemos hoy en día el nacimiento de una nueva corriente que es casi de extrema derecha, los libertarios, donde podemos ubicarlo a Branco, por ejemplo, como uno de los máximos representantes. Tenemos un electorado fluctuante y tenemos del otro lado un electorado que es el afín al movimiento al socialismo, este electorado de características mucho más socialistas, socialismo del siglo XXI y el MAS. ¿Quiénes están en cada uno de estos sectores? De este otro lado lo tienes en la pelea de los arcistas y los evistas, aquí lo tienes a Tuto Quiroga, con Samuel Doria Medina, con Carlos Mesa en ese electorado opositor, y quedan 2 candidatos que están en ese electorado fluctuante, vamos a decir, que son Manfred Reyes Villa y Chi. Más pegado, en el caso de Manfred Reyes Villa, al movimiento al socialismo. Entonces, cuando tú intentas mezclar todo eso en el desconocimiento, es decir, ¿por qué si sumamos esto, más esto, más esto, ganamos? Es un desconocimiento de esta realidad, de esta lectura electoral que tiene el país. Es como que me diría Marcelo Claure, si juntamos los puntos que Ecuador ha conseguido, Perú ha conseguido y Bolivia, en las eliminatorias llegamos al Mundial. No, pues cada uno tiene diferentes características. En ese contexto, ¿este desconocimiento sería tan solo la suma de votantes, posibles votantes, para conseguir un porcentaje? Y al haber nombrado a estos 4 líderes de oposición, porque son los más visibles mediáticamente, los más conocidos, y ahí va mi pregunta directa. ¿Podemos hablar de las fortalezas y las debilidades que ve Israel en este análisis en cada uno de estos 4 candidatos? Claro que sí. Comencemos, sí. por favor. Tuto Quiroga. Tuto Quiroga hoy se ha convertido sin duda alguna en el líder del bloque de opositor, en el principal contendiente del movimiento al socialismo por las características que tiene. Es un candidato que tiene conocimiento del Estado, que además hoy está planteando una propuesta realmente interesante de 7 pilares que me parece que podría ser un aporte fundamental en la recuperación de la economía del país. Pero además de aquello tiene algo que yo dejo muy en claro y es el carácter. No te olvides que si gana un candidato de oposición vas a tener al movimiento al socialismo en las calles y vas a tener también en la Asamblea Legislativa. Tienes que tener un gobernante de carácter que ponga orden y estas son las características de conocimiento en lo intelectual, en la propuesta económica, de conocimiento del Estado y de carácter que reúne Tuto Quiroga y que parece que hoy es su momento y que por eso está primero en las encuestas. Ha sido autoridad electa en su momento, recuerde, vicepresidente de la entonces República de Bolivia. Samuel Doria Medina, 100 días para salvar el país, su propuesta, un candidato de la oposición que se ha hecho visible en los últimos eventos electorales, fortalezas y debilidades. Sí, Samuel sin duda alguna tiene conocimiento del tema económico,
de hecho tiene conocimiento y ahí saca mucha ventaja del tema empresarial, pero una cosa es tener empresa y otra cosa es administrar Estado. Son características absolutamente diferentes, si no tendríamos puros empresarios manejando el país y esto no funciona de esa manera. Tiene, de hecho, el conocimiento, te decía, tiene la propuesta económica, que eso también es fundamental porque ya tiene ahí una visión del país que está ofreciendo a los bolivianos. El tema del carácter yo dejaría por ahí como un tema a ver si realmente da la talla. Que eso también es fundamental, pero bueno, está en una pelea interna dentro de ese bloque de unidad con Tuto Quiroga y eso me parece bien. A veces la gente critica y dice, en ese bloque de unidad se están peleando entre ellos. Claro, pero es como en un equipo de fútbol, tienes a todos que quieren ser titulares y entre ellos en los entrenamientos pelean pues el puesto, acabará uno de titular que después será el que irá a jugar contra el equipo rival en el partido del domingo, que en este caso el partido del domingo y el equipo rival se llama Movimiento al Socialismo. Muchos aseguran un masista camuflado, actual alcalde de Cochabamba, segunda gestión o segundo periodo constitucional y bueno, no seguido que desarrolla actividades municipales. Manfred Reyes Villa. Totalmente el candidato opositor afín al movimiento al socialismo, es el candidato que trabaja para quitar votos a la oposición y seguramente después con eso armar una bancada y llegar a niveles de consenso con el movimiento al socialismo, es funcional al arcismo, lo ha demostrado por lo menos así en todas sus declaraciones, en sus acciones, que es lo peor, y además que es un candidato que ya tuvo varias oportunidades, o sea, no es un candidato nuevo, está más de 25 años metido en política, 2 veces anteriormente candidato a la presidencia, entonces yo creo que él sí es el reflejo de ese candidato funcional que está en ese electorado fluctuante más pegado al movimiento al socialismo. Para terminar, la sorpresa del 2019, el señor Chi, que en las últimas declaraciones, incluso al ingresar a reuniones como el tercer encuentro multipartidario, hacía referencia a que con una línea muy apegada a la religión cambiaría el destino del país. Es el outsider de alguna manera y lo interesante aquí es de que ya en una anterior elección en el 2019 fue el outsider, en realidad respondió a la figura del outsider. Hoy en esta ausencia de liderazgos nacientes se sigue manteniendo desde esa posición de outsider. Es muy interesante lo que propone Chi, tiene sus particularidades, pero además tiene algo que al boliviano le gusta. Fíjate tú que a veces a las personas de nuestra cultura y idiosincrasia nos gusta lo nuevo, lo novedoso, lo chistoso y por ahí Chi responde absolutamente a aquello. Lo hacía Goni en su momento cuando hablaba mal el castellano. Chi pasa exactamente lo mismo, tiene propuestas me parece interesantes, pero principalmente tiene un crecimiento transversal, o sea, no tiene un crecimiento sectorial, es un crecimiento en todas las regiones y además tiene un electorado base que son las iglesias evangélicas. Esto le da la posibilidad de tener un poquito de músculo para seguir avanzando. Hay que ver qué pasa con Chi. Yo creo que es el candidato en todo caso a quien hay que mirarlo con cierta atención porque podría de alguna manera comenzar a despegar de manera interesante. 2030. Marcelo Claure podría ser un candidato y pregunto esto porque está preparando o está impulsando, financiando unas encuestas donde entre los 4 que hemos analizado hoy son las cifras más visibles, vamos a llamar así. Estaría preparando un terreno para llegar al país y qué es lo que ocurriría si decide así. Muchos dicen tiene el soporte económico de repente, que si hablamos de Samuel Doria Mediana también tendría algo de inyección económica, pero estaría preparando un terreno para un 2030. Yo creo que sí, yo también veo y tengo la misma percepción. Yo creo que el hecho de sacar encuestas, de hacer entender a la gente que tiene la intención de ayudar, que desde mi punto de vista más bien desordena el escenario político, saca encuestas con gente que no son candidatos y sin embargo los pone ahí tergiversando la muestra. O sea, ha hecho un alboroto Marcelo Claure de esto. Parecería que Bolivia es su juguete y que a la larga lo único que le interesaría después, ordenado el escenario político, venir a hacer negocio con quien esté en el gobierno, tendría la intención de un poco ir sembrando el escenario como para de aquí a 5 años tratar de ser el candidato y tener una presencia de un outsider. Lo que quiere decir que Marcelo Claure tendría que venir a vivir al país. El requisito es que vivas mínimamente 3 años en el territorio, o sea que le quedarían 2 años más de estar disfrutando de su riqueza en el extranjero y en 3 años tendríamos que verlo aquí para que cumpla el requisito y podamos tenerlo como próximo candidato. La ultimita, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades del empresario boliviano? En el de Marcelo, la fortaleza es que tiene dinero. Y cuando tú tienes dinero, contratas el mariachi y toca la canción que te gusta. Esa es una gran cosa. Y en política se hace con dinero. Propuesta no sabemos porque hasta ahora no ha hecho conocer ninguna propuesta real. Está bien porque no es candidato.
tiene al parecer un carácter que de alguna manera lo ayuda y de otra manera también resta un poco, porque administrar el Estado te decía es diferente que administrar una empresa. Y lo bueno es que es carismático, es un tipo simpático, físicamente muy bien puesto, es joven para la media de la clase política del país. Creo que tiene varias cualidades. Lo que le faltaría sería por ahí la propuesta y que vive en el país principalmente, ¿no? Que conozca y sienta la realidad que vivimos cada uno de los bolivianos. Y creo que la frase aquí se cumple, ¿no? En política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Exactamente. Y en política 2 más 2 no es 4, a veces suele salir 7 también, ¿no? Muchísimas gracias, Israel, por tu A ti, visita. Ha sido un María gusto René. tenerte Gracias, esta un mañana. gusto. Gracias. Gracias Saludos a a ti. Cochabamba. Llegó de Cochabamba y aceptó inmediatamente nuestra invitación. El análisis político llegó de esa manera. La pregunta en nuestra rejilla, si la volvemos a poner, por favor, tiene que ser respondida por usted. Lo digo siempre, usted tiene el comentario final.